Es un verdadero placer saludarlos. Soy Paola Vivas y es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School y precedido por la doctora Roselyn Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentarles un panel excepcional en el que tres líderes de gran renombre han preparado un tema de relevancia singular para todos ustedes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros generosos patrocinadores, cuyo apoyo inquebrantable ha hecho posible que esta edición del Congreso sea verdaderamente especial. Estamos aquí para desarrollar un panel que hemos titulado Implementación de Gobierno Abierto en el contexto de los gobiernos municipales. Seremos panelistas Juan Eduardo Medina, quien es abogado con especialización en Derecho Administrativo, con maestría en Gerencia Pública, tiene experiencia profesional en Contralorías Municipales, ha sido director de entes de la Administración Pública Municipal, consultor independiente en materia de control interno y control fiscal, fue miembro importante de la organización de la Sociedad Civil Transparencia Venezuela, donde se desarrolló como coordinador del índice de transparencia de los municipios. Allí hicieron un estudio interesantísimo de 150 municipios del país en materia de gobierno abierto, que es el tema que él va a desarrollar. Primeramente es también, o fue coordinador regional de Alianza para Gobierno Abierto, y pues de allí tanta experiencia que tiene, y adicionalmente se desempeñó como promotor nacional en la coalición anticorrupción. Por supuesto, es colaborador de Gente y Ciudad Radio en temas de gobierno abierto, y él nos va a desarrollar en el panel lo que tiene que ver con gobierno abierto, como la innovación y como la vía correcta para el desarrollo de gestiones públicas. También está Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, es investigador y experto en temas municipales de gobiernos locales. Él considera que los municipios son la base de un Estado democrático y eficiente. Además, afirma que la participación ciudadana efectiva es la que se organiza desde la vida local. Considera además que los problemas del ciudadano y su entorno tienen son importantes y se resuelven es en el gobierno local. Piensa que aunque el municipio surgió antes del Estado, aún tenemos muchos retos para modernizarlos y adaptarlos al nuevo milenio de la humanidad. Pedro también es uno de nuestros colaboradores en Gente y Ciudad Radio en esos, los temas municipales. Hoy él va a desarrollar lo que tiene que ver con gestiones municipales, como generadoras de soluciones para el ciudadano. De allí que urge la eficiencia. Soy María Alejandra Malaver Bellorín, ingeniero de sistema, magíster en gerencia pública, en comunicación estratégica, especialista en marketing y comunicación política. También fui concejal en el municipio Urbaneja, en Venezuela, donde fui presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y ahí logramos aprobar, con el apoyo de estos dos amigos, la ordenanza de transparencia y acceso a la información pública, además la ordenanza de participación ciudadana. Soy gremialista, profesora de la Universidad de la UCAP, embajadora global de la ONU y además CEO de la Organización de la Sociedad Civil Gente y Ciudad. Vamos a darle la palabra entonces a Juan Medina, luego continuamos con Pedro y cerramos para concluir y ver entonces cómo podemos dar unos pasitos para la implementación de gobierno abierto en el contexto de los gobiernos municipales. Juan. Gracias, María Alejandra. Vamos a empezar por definir o intentar conceptualizar a qué nos referimos con gobierno abierto. Cuando hablamos de gobierno abierto, nos estamos refiriendo a una manera de gobernar más dialogante, más cercana, con mayor participación
y que cambia la relación tradicional de gobierno entre ciudadanos y gobernantes. Aunque es un concepto que está en permanente evolución y es un concepto que todavía no podemos decir está totalmente cerrado, sí es claro que el concepto de gobierno abierto incluye que las gestiones de los gobernantes crean en la transparencia, crean en la rendición de cuentas y crean también en la especial participación que tienen los ciudadanos en la gestión pública, tanto a la hora de tomar decisiones como a la hora de hacer seguimiento y evaluación a las acciones gubernamentales. Entonces, teniendo claro este concepto general de gobierno abierto, podemos decir que el gobierno abierto tiene unos pilares fundamentales. El primero es la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, cree un gobierno abierto, apuesta el gobierno abierto a que la transparencia es el elemento para rendir cuentas de su gestión. Una rendición de cuentas permanente, continua, pero además verificable, con datos, con información que el ciudadano pueda consumir para poder, en primer lugar, saber qué está haciendo su gobierno, en qué se están, a qué se están orientando los recursos públicos, en qué se están destinando los recursos de las administraciones públicas, pero también que le permita saber cómo puede él colaborar. Y ese es otro de los elementos del gobierno abierto. Así como la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales, la participación y colaboración del ciudadano también son pilares fundamentales. Y aquí es muy importante que diferenciemos dos cosas. La participación tiene que ver con la inclusión del ciudadano en el diseño de las políticas públicas, en el diseño de las acciones que va a emprender el gobierno. Y la colaboración tiene que ver con que el ciudadano se involucre en la acción para cumplir eso que se diseñó en la fase participativa. Y esto habla o nos plantea una nueva relación también para nosotros, sociedad civil, que no es simplemente ver como espectadores qué hace un gobierno, sino participar con él tomando decisiones, pero además haciendo, colaborando, involucrándonos en cómo debemos de la mano trabajar. Otros elementos del gobierno abierto tienen que ver con la innovación tecnológica, los datos abiertos, toda esta plataforma que nos ofrecen las tecnologías hoy en día para que los ciudadanos podamos hacernos de información pública, podamos tener ese acceso a la información pública que sea real, efectivo, y que también nosotros podamos generar valor con esa data pública que está en manos de todos. Un cuarto elemento que se ha incorporado más recientemente al gobierno abierto tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Es decir, que los gobiernos abiertos tengan sistemas y mecanismos serios y formales que permitan luchar contra la corrupción, porque todos sabemos que en nuestras democracias la lucha contra la corrupción es un elemento que todavía hoy es muy necesario para fortalecer las instituciones democráticas. ¿Por qué traemos nosotros este concepto de gobierno abierto y por qué creemos que es importante? Bueno, hemos visto a lo largo de los países, y eso vamos a comentar un poquito más adelante, de los países que han implementado el gobierno abierto, que tiene unos beneficios. Y los beneficios de de implementar gobierno abierto, hay 74 países y unos 140 localidades que están implementando planes de gobierno abierto. Una asociación, una organización de la sociedad civil, que por sus siglas en inglés, OGP, la conocemos todos. Y es que el primer elemento del gobierno abierto es que recupera la confianza en los gobernantes. Y esto es un elemento que es fundamental hoy en día en nuestras democracias. Recuperar la confianza en los gobernantes y en las instituciones públicas sirve hoy en día de piso para poder tener gestiones exitosas. También el gobierno abierto garantiza que los recursos se invierten en lo que realmente es necesario, porque como la ciudadanía ha participado en la toma de decisiones, la ciudadanía está orientando también los recursos, eleva los niveles de cumplimiento del gobierno abierto, eleva la satisfacción del ciudadano, mejora la calidad de vida del ciudadano, porque en definitiva, y creo que esto es un elemento muy importante, lo que los ciudadanos queremos de nuestros gobiernos es que mejoren la calidad de vida.
Lo que tienen que hacer los gobiernos para mejorar la calidad de vida es mucho, pero el resultado es lo que queremos, que los gobiernos mejoren nuestra calidad de vida en salud, en educación, en defensa, en seguridad, en muchos aspectos. Y eso se logra a través de un gobierno. Otro de los elementos para cerrar este punto es que los gobiernos abiertos garantizan que haya accesibilidad a los servicios y a los recursos y a las políticas y a los programas de manera mucho más ecuánime, más equilibrada. Y eso para los ciudadanos, insisto, se traduce en que es una mejor calidad de vida. En estos 74, 75 países y en las ciento y tantas jurisdicciones que se establece el gobierno abierto, hemos encontrado tantos beneficios que hoy en día el esquema de gobierno abierto, es decir, transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública y participación ciudadana, lucha contra la corrupción, participación y colaboración, no se queda solo en el poder ejecutivo, es decir, en el gobierno como tal, sino que hoy en día trasciende al poder judicial, al poder legislativo, al poder electoral, al poder ciudadano, porque nos hemos dado cuenta que tener gobiernos abiertos, tener administraciones abiertas puede ser no solo del presidente, en el caso dependiendo de la distribución político-territorial de los países, de los estados y de los municipios o de las provincias y las municipalidades, es beneficioso. Entonces, tenemos en este nuevo esquema, y con esto concluyo la idea, en este nuevo esquema que rompe paradigmas, una nueva manera de cómo concebir la relación entre los ciudadanos y los gobernantes para que aporte mayores beneficios en función del bien común. Ahora quisiera que Pedro nos hablara sobre la conveniencia de, bueno, luego lo vamos a articular al final de gobierno abierto en materia de gobiernos municipales, pero los niveles de gobierno se manejan diferentes. ¿Y por qué sería una aplicación de gobierno abierto a nivel de un gobierno, una gestión municipal más conveniente? Se dice que esta es la gestión más cercana al ciudadano. ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, muchas gracias, María Alejandra. Mira, en un mundo o en nuestra región, en donde primero el fenómeno urbano ha superado con creces al mundo rural, o sea, tenemos grandes y medianas ciudades que siguen creciendo, en un mundo donde la tecnología, especialmente la tecnología de la comunicación, a veces acerca a la gente, pero también puede tener la otra cara, que es que genera una forma impersonal de comunicación y a veces termina alejando a la gente de los gobiernos o de la Contraloría de los gobiernos. Y en un mundo también donde la política, más que una profesión, se ha convertido en un hobby o en un show, donde vemos a concejales o alcaldes más pendientes de un Instagram o de un TikTok, más que de una reunión de gabinete o de indicadores o de planificación de gestión. En estas circunstancias yo traigo tres reflexiones que las coloco en el debate. La primera es que necesitamos municipios más cercanos a la gente. Y nosotros, especialmente en Latinoamérica, y lo hemos estudiado en tu programa, tenemos municipios con muchísima gente, con muchísimos habitantes. Y eso al final resulta en que la gente no termina diferenciando un gran ministerio de una alcaldía. La alcaldía tiene que ser originalmente el gobierno más cercano a la gente, el que resuelva sus problemas cotidianos. Y eso nos lleva de nuevo a la reorganización territorial de nuestros países. Donde exista vecindario, donde exista pueblo, donde exista población, debe existir un municipio. Ese es el principio. El municipio es como la familia, es decir, a la sociedad. El municipio es al Estado, es la organización primaria de ese rompecabezas que llamamos nosotros el Estado. La descentralización hoy no es una opción. La descentralización hoy es una obligación de todas las democracias del continente. Entonces, ese primer elemento, necesitamos que el municipio sea cercano a la gente. Como segundo punto, y esto se relaciona mucho con lo que estamos conversando, necesitamos gobiernos eficientes. Estamos encontrando en las administraciones públicas no solo alcaldes, dirigentes políticos, sino también funcionarios y directores que tienen mucho desconocimiento. Están muy preocupados de lo que piensa la gente que está bien,
pero la gestión se orienta mucho en la calle, pero no cuida en la casa. Es decir, no hay un organigrama actualizado, no hay un plan de gestión, no hay un plan de desarrollo urbano. Nuestras alcaldías están heredando estructuras de 100, de 200 años sin ningún tipo de modernización. Entonces, este tipo de eventos como este congreso, especializaciones, posgrados, hay que fortalecer la gestión pública con capacitación en todos sus niveles. Y como tercera reflexión, necesitamos reflexionar, o sea, sobre el tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana funciona esencialmente en el municipio. Inclusive los americanos vieron el municipio como la escuela de la libertad y de la democracia. Es decir, la participación ciudadana tiene que ser activa, tiene que ser responsable, tiene que ser voluntaria, pero no puede sustituir a la gestión del Estado. Encontramos en muchos de nuestros países, en nuestras regiones, que los gobiernos intentan vaciar sus funciones en la gente. Gente que construya casas, gente que construye urbanizaciones, gente que inclusive asuma funciones de defensa militar de un país. Eso no es participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que enfocarse esencialmente en la contraloría social de los gobiernos. El gobierno tiene que hacer lo que le corresponde, gobernar, y la gente tiene que hacer que el gobierno gobierne bien. Entonces, eso creo que es otro elemento que falta discutir, que hace falta reflexionar, porque lamentablemente a veces la participación ciudadana se convierte en un cliché y en un instrumento de demagogia que no tiene ningún tipo de techo o de límite. De tal manera que yo dejo estas tres reflexiones para el debate. El municipio es una pieza fundamental de la democracia. Es cierto que el mundo desde hace muchos años vive el proceso de globalización en todos sus sentidos y en el ambiente político, pero la globalización tiene otra cara, que es la localización, que es la ciudad. Al final la gente se relaciona y vive con sus vecinos, con su calle, con su urbanización, con su asociación de vecinos y con su alcaldía, con su consejo municipal. Sí. Yo me siento afortunada de estar en este Congreso Mundial de Mujeres Líderes, este tercer Congreso, con estos dos hombres con muchísima experiencia en materia de este tema, el municipal. Y yo lo quería traer a colación en esta oportunidad, justamente porque ahí es donde vivimos, como lo acaba de decir Pedro, en la ciudad. Y a veces no es competencia del municipio, según lo que dice la ley, una solución específica de una problemática como puede ser salud, como puede ser agua, como puede ser electricidad, y compete a otro nivel de gobierno, pero en definitiva es el alcalde el gerente. Y esta metodología del gobierno abierto yo la veo como una innovación y un patín, lo he dicho en varias oportunidades, en el que debemos montarnos, ¿no? Ya no pueden ser los gobiernos cerrados. La política ha cambiado como ha cambiado el mundo, donde tiene que poner en el centro al ciudadano, y son muchas las personas que tienen que participar. Justamente en esta dinámica yo pongo otro tema en la reflexión, como lo viene haciendo Pedro. La participación habla de la participación de todos los sectores. Cada sector defiende mejor su área si la conoce. Las mujeres defienden mejor su postura, los deportistas defienden mejor su postura, los que tienen una condición defienden mejor su postura, y más allá de defenderla, pues hacen propuestas en relación a esto. Entonces yo quisiera que si podemos concluir como que un impulso, un llamado de atención al hecho democrático que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con la construcción de políticas públicas a partir de las necesidades reales de la gente, y esa comunicación que plantea el gobierno abierto, ciudadano, gobierno ciudadano, y que se haga en el nivel local. ¿Qué opinan ustedes? Y pudiéramos dar unos tips de esta implementación antes de cerrar. Bueno, yo me adelanto a Pedro para decir, yo creo que el tip más importante es que los servidores públicos entiendan la gran potencialidad que hay en aprovechar los recursos, y no me refiero a recursos financieros, a los recursos de mente que hay en la ciudad. No es lo mismo encontrar solución a un problema. Las alcaldías, por lo menos en Venezuela, todos sabemos, están muy venidas a menos. Recursos presupuestarios muy escasos, personal que no se consigue.
Y si las alcaldías entendieran la potencialidad que hay en aprovechar el conocimiento que está en manos del ciudadano, y que aprovecharse de ese conocimiento no debilita las alcaldías, sino las fortalece, apostarían más por esquemas innovadores como los esquemas de gobierno abierto. Porque en definitiva, y creo que esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que sumar para superar las eventualidades y las crisis. Y los esquemas de gobierno abierto permiten sumar esfuerzos para poder hacer eso. ¿Este esquema te parece el que pondría la gestión en una condición de más eficiencia, Pedro? Las gestiones locales que se requieren, las que quieren los ciudadanos. Sí, sin duda. Yo sigo insistiendo en que tenemos que acercar el municipio a la gente y que lamentablemente nuestras estructuras, inclusive a veces constitucionales o legales, no permiten que eso sea así. Entonces eso requiere una gran cruzada ciudadana y política, necesita conciencia de todos los líderes de la sociedad civil y de la sociedad política para hacer las reformas necesarias. Mientras tengamos municipios de millones de habitantes, es difícil hacer contraloría, es difícil acercar la gente al gobierno y el gobierno a la gente. Entonces, el primer elemento, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en reformar y en repensar el sistema municipal. No se trata simplemente de que gane un alcalde o que gane un concejal. A veces no es necesario simplemente cambiar el pez de la pecera, sino hay que cambiarle el agua a la pecera, porque si no cambiamos el agua, no importa el pez, sigue nadando igual. Y yo creo que el problema que estamos viviendo en la región es el agua de la pecera. Hay que reformar el sistema para acercar el gobierno a la gente. Segundo, para permitir la creatividad y la diversidad de regímenes municipales. Y tercero, para permitir una participación ciudadana organizada, eficiente, responsable, innovadora, voluntaria, creativa. En la medida que hagamos eso, que por supuesto no es soplar y hacer botellas, sino que es un proceso que amerita tiempo y formación, educación, en la medida que hagamos eso vamos a tener gobiernos más transparentes, más eficientes, y los gobiernos locales tienen la inmensa capacidad de cambiar los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. Son la vitrina, son el espejo más cercano al ciudadano de lo que puede permitir una transformación de mayor alcance a nivel nacional o inclusive a nivel regional. A partir de esa acción individual de cada uno de nosotros y cada quien desde su espacio. Al final, el logro del fortalecimiento de la democracia y la mejor calidad de vida para todos. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de la inspiradora participación de estos 3 líderes destacados. Les animamos a que exploren la información detallada sobre sus logros y trayectorias, así como la manera de contactarlos. Toda la información la encontrarán en la descripción de este panel. Además, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestros canales para que continúen disfrutando de la programación que cariñosamente hemos preparado para ustedes en el marco del Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por ser parte de esta experiencia y por contribuir a hacer de este evento un espacio de inspiración y empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. Gracias por su compromiso y participación en el Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023.